Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 68. Canten a Dios, toquen en su honor, ensalcen al jinete de las nubes. Su nombre es el Señor, salten de gozo ante Él, Padre de huérfanos, protector de viudas. Ese es Dios desde su santa morada. Dios da un hogar a los que están solos, libera de la prisión a los cautivos, mas los rebeldes se quedan en el desierto. Queridos hermanos, hemos leído los versículos 5, 6 y 7 del Salmo 68. Este salmo es un poco largo, son 36 versículos, llega hasta el versículo 36. Vamos a irlo leyendo al mismo momento en que lo vamos a ir comentando. ¿Cómo se compone este Salmo 68? En cuanto al género, es un himno. Un himno es una alabanza, un canto de glorificación, de bendición a Dios. Cuando se le reconoce su poder, su gloria, su grandeza, en este caso se canta a Dios por la victoria que ha ido concediendo a su pueblo y especialmente por todas las obras que Dios fue realizando en su pueblo en esas etapas especialmente de el desierto hasta la tierra prometida. En este tipo de himnos se hacen invitaciones a todas las personas para alabar, para reconocer a Dios, y de alguna manera también se van presentando los motivos para esta alabanza. Quizá este salmo tenga mucha relación con el cántico de Moisés que encontramos en el Éxodo capítulo 15, también el canto de Débora que encontramos en Jueces capítulo 5. Por ejemplo, Jueces 5 del 4 al 5 dice: Señor, cuando salías de Seir, avanzando desde los campos de Edom, la tierra retemblaba, los cielos destilaban, agua destilaban las nubes, los montes se agitaban ante el Señor, el del Sinaí, ante el Señor, Dios de Israel. En el Éxodo capítulo 15, del 14 al 16, también encontramos: lo oyeron los pueblos y temblaron. Se estremecieron los jefes filisteos. Se espantaron los jefes de Edom. Un temblor sacude a los príncipes de Moab. Perdieron el valor todos los jefes cananeos. Los asaltaron tu espanto y tu pavor. Los dejó petrificados la grandeza de tu brazo. Mientras pasaba tu pueblo, Señor, mientras pasaba el pueblo que tú habías comprado. Este Salmo 68 canta esas grandezas de Dios que acompaña a su pueblo y de alguna manera el Dios dominador
de todos los pueblos. Este salmo hace, por tanto, un recuerdo del caminar del pueblo, especialmente al salir de Egipto, durante el desierto, esos encuentros que tuvo con los pueblos de alrededor, o igual aquellos pueblos a los que tenía que enfrentarse para poder establecerse en la tierra. ¿Cómo podemos estructurar este salmo? Primero, los versos del 2 al 7 es una comparación, como una introducción entre los honrados y los malvados. Es decir, aquellos a los que se les invita a alabar al Señor, pero también esta suerte de los malvados. Los versos 8 al 15, por una parte, presentan los recuerdos de cuando Dios iba acompañando a su pueblo, pero también esa reacción de los elementos naturales ante la teofanía, ante la presencia de Dios, el estremecimiento de la misma tierra. Los versos 16 al 24, Dios habita en su santuario como juez. Es decir, es todo un peregrinar para culminar en el templo, para culminar en el santuario. Del 25 al 28 se va describiendo de alguna manera la procesión, como un desfile de la procesión, tanto de las tribus del sur como de las tribus del norte. Y los versos 29 al 36 es un homenaje de los fieles y también al que se une el tributo de los extranjeros. Los fieles, los cercanos, cantan y alaban a Dios, y los extranjeros lo reconocen y vienen a rendirle tributo. Comentario, versos 2 al 7. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia quienes lo odian. Como se disipa el humo, los disipas. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los malvados ante Dios. Estos son los versos 2 y 3. Dios se levanta. Hay muchas referencias a ese levantarse de Dios. A veces se habla en sentido general, como que Dios actúa, Dios se levanta. En Isaías 14:22, 28:21, 31:2, Jeremías 2:27. También se habla del levantarse de Dios en el sentido de un pleito o de un juicio. Por ejemplo, en Amós 7:9 se levanta para guerrear, para enfrentar. Salmo 3:8, Salmo 7:7, Salmo 10:2. Hay muchos salmos donde hablan de ese levantarse de Dios para enfrentar a alguien. En Salmo 76:10 se habla del levantarse Dios para juzgar. Pero también hay una referencia muy importante del hecho de levantarse en sentido litúrgico. Levantarse para caminar, levantarse para emprender una procesión, levantarse para caminar hacia el santuario, como en Números 10:35, se levantaron con el arca, levantaron el arca para llevarla al santuario. También tenemos el Salmo 52. Tenemos el Salmo 82:8, Salmo 102:14, 132 del 7 al 8, Segunda de Crónicas 6:41. Es decir, importante este sentido litúrgico
que parece que en este Salmo 68 tiene más sentido. El levantarse Dios para acompañar al pueblo. Levantarse Dios, hacerse presente, y que esto produce de alguna manera el temblor, la dispersión de los enemigos. Dispersar, se dispersan, huyen los enemigos, los que lo odian. Dispersar tiene el sentido de destruir, espantar, huir, deshacer, desaparecer. Es decir, Dios que se levanta para ir al santuario, Dios que actúa en el santuario, pues el juicio justo hace perecer a los enemigos. Por lo tanto, huir, dispersar a los enemigos. Aquí se presenta el fuego, como se derrite ante el fuego. Parece como que el fuego es el arma de Dios. De alguna manera, en Isaías 33:14, en el Salmo 52, se habla de este fuego como si fuera un instrumento de parte de Dios. Y luego esta imagen de la cera, del humo, se disipan como el humo, se derriten como la cera ante el fuego, son signos de la inconsistencia. No tiene solidez. El humo que se esfuma, la cera que se derrite ante el fuego. Salmo 22:15, 37:20, 97:5, 102:4 presentan esta imagen del humo que se disipa, de la cera que se disuelve. Entonces, ante la presencia de Dios, los enemigos, los contrarios, no tienen consistencia, se derriten. Versos 4 al 7. En cambio, los justos se alegran, se alborozan en la presencia de Dios y festejan de alegría. Canten a Dios, toquen en su honor, ensalcen al jinete de las nubes. Su nombre es el Señor, salten de gozo ante Él. Padre de huérfanos, protector de viudas, ese es Dios desde su santa morada. Dios da un hogar a los que están solos, libera de la prisión a los cautivos, pero a los rebeldes los hace quedar en el desierto. Los justos se alegran, se alborozan, festejan. Se encuentra aquí la repetición triple de este tono de alegría. Mientras ante la acción y presencia de Dios los enemigos se disuelven, se esfuman, se derriten, se esparcen, desaparecen, en los justos, en la casa de los justos, en la tienda de los justos, hay alegría, alborozo, hay fiesta. La fiesta se realiza especialmente ante un triunfo, ante algo obtenido. ¿A qué Dios festejan? Al Dios compasivo, al Dios providente, al Dios protector. Esta idea del Dios protector es tan común. Salmo 10:14, 146:9, Isaías 1:17, Jeremías 7:6, Jeremías 22:3, Ezequiel 22:7. Presentan esta imagen del Dios protector. Vean, el padre de huérfanos, el protector de viudas, y aquel que da un hogar a los que se encuentran solos. Especialmente protege Dios en su santuario, protege a Dios cuando hace justicia. Da un hogar a los que están solos.
esta palabra que se utiliza aquí en el Salmo, a los que están solos, es un término que se puede referir de alguna manera también al hijo único. Aquí se traduce por los que están solos, pero es la palabra que se utiliza para referirse al único. Por ejemplo, en Jeremías 6:26, en Amós 8:10, en Zacarías 12:10, Génesis 22:21. Posiblemente es que para Dios todos los huérfanos valen como un primogénito. Esa es la palabra que se utiliza para el primogénito, para el único. Cuando le dice Dios, por ejemplo, a Abraham, ofréceme a tu hijo, a tu único. Esa es la misma palabra que se utiliza aquí para el que está solo, el solo. Entonces posiblemente quiere decirse aquí en el Salmo que estos que están solos, abandonados, valen para Dios como un primogénito. O igualmente, posiblemente, puede tratarse de aquellos que se encuentran solos, abandonados, abatidos, como el Salmo 25:16 hace referencia a los que no tienen un hogar, a los que no tienen quien los defienda, a los que están abandonados. Entonces Dios les concede un hogar. Dios en su santuario los recibe. Pues vean, este Dios que se levanta, que hace justicia, que entra en el santuario, causa el terror de los enemigos, la disipación de los enemigos, pero también produce este gozo, produce esta alegría a los fieles, los cuales celebran a este Dios compasivo, a este Dios que da la libertad, a este Dios que cuida del abandonado, el padre de huérfanos, el protector de viudas, y que da un hogar a los que están solos. Vean esta figura del huérfano, padre de huérfanos. Entonces aquel que no tiene a sus padres, aquel que está solo, aquel que no tiene quien vele por él. Protector de viudas. También la viuda es la que ya no tiene su esposo, la que ya no tiene quien vele por ella, la que ya no tiene quien la defienda, y que da un hogar a los que están solos. Vean siempre esta figura del Dios protector, del Dios que cuida especialmente a los abatidos, a los débiles. A este Dios se le reconoce, a este Dios se le alaba dentro de su templo. Versos 8 al 15 tenemos esos recuerdos por un momento, por una parte los recuerdos del Dios que acompaña a su pueblo, y luego los elementos naturales. 8 al 11. Oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, cuando avanzabas por el desierto, la tierra retembló, los cielos se licuaron ante Dios, el Dios del Sinaí, ante el Dios de Israel. Tú derramaste, oh Dios, una lluvia generosa, aliviaste tu heredad extenuada, tu rebaño habitó en la tierra que bondadosamente, oh Dios, habías preparado para los pobres. Dios, que acompañó a su pueblo, iba al frente de él. Cuando salías al frente de tu pueblo, iba al frente de él. Él alivió su sed en el desierto, les dio la tierra preparada, es decir, la tierra prometida. Esta lluvia, por una parte, hace referencia al alimento que concedió Dios al pueblo en el desierto, que ese maná caía como sereno, caía como lluvia, pero también se hace referencia a las codornices que caían como si fuera lluvia, y también al agua que les concedió en el desierto.
y por otra parte a las lluvias que empapan la tierra, que la humedecen, que la hacen fecundar para que el pueblo tenga que comer. Entonces, este es el Dios que da la lluvia a su pueblo, que alivia la sed en el desierto, que alivia a esa heredad extenuada, aquellos que estaban cansados. El terremoto normalmente es parte de la teofanía. Ezequiel 3:12, Ezequiel 37:7, 38:19. Es decir, encontramos aquí esa expresión de la tierra que tiembla ante la presencia de Dios. Mientras dice aquí, tu rebaño entró en la tierra que habías preparado, tu rebaño. El pueblo es considerado como un rebaño, sea porque Dios lo conduce. Esta es la idea, por ejemplo, del Salmo 23. El Señor es mi pastor. El Señor me cuida, el Señor me protege, el Señor me conduce a fuentes tranquilas, a donde hay alimento bueno. Está esta idea del Señor que es como el pastor que acompaña, pero también puede ser que el mismo pueblo comparte en su caminar, en su peregrinar, o compartió en todo ese tiempo que fue peregrino la suerte como si fuera un rebaño. Los rebaños o aquellos que se dedicaban al pastoreo no tenían una tierra estable. Andaban en búsqueda de tierras fértiles de un lado a otro. Entonces, de alguna manera, el pueblo peregrino era como un rebaño en busca de lugares especiales donde habitar, hasta que Dios los condujo hasta esa tierra que les había prometido, aquella tierra que les había preparado, donde ya podrían establecerse y donde podrían sembrar sus campos, adquirir sus cosechas. Pero aquí hay una idea importante del pueblo como un rebaño, pero Dios que va acompañando a este pueblo. Entonces, un recuerdo de esos momentos, cuando Dios salía con su pueblo, cuando Dios iba al frente, cuando pasaron por el desierto, cuando Dios los sostuvo, los alimentó en el desierto. Versos 12 al 15. Mi Señor pronuncia un oráculo y una multitud anuncia la noticia. Los reyes, los ejércitos huyen, van huyendo, y las mujeres de la casa reparten el botín. Mientras dormían en los apriscos, las alas de paloma se cubrían de plata y sus plumas de oro amarillo, cuando el Todopoderoso dispersaba a los reyes, nevaba en el monte sombrío. Los reyes se dispersan ante el oráculo que es pronunciado, es decir, es esa noticia que Dios da y que repite la multitud. Es decir, la multitud de este pueblo va escuchando y a todas partes, a todos los reyes, a todas las naciones llega esa noticia. Como tenemos, por ejemplo, en el Salmo 19 también, a toda la tierra alcanza el pregón del Señor, a través de su naturaleza, a través de sus obras. Entonces, esa noticia de que Dios va acompañando, que Dios va cuidando, que Dios está con su pueblo, entonces huyen los reyes. Tenemos, por ejemplo, en Isaías 10:31, 16 del 2 al 3, 21:14, es decir, esa dispersión de los reyes ante la palabra pronunciada de parte de Dios. En el caminar del pueblo siempre tuvieron que enfrentarse a los enemigos.
podemos ver en Éxodo 17:9, Números 20 del 18 al 20, Números 21:33, Deuteronomio 2:32, Josué 11:4, Jueces 9:39, Primera de Samuel 8:20. Es decir, este pueblo siempre, para poder entrar a la tierra, tuvo que enfrentarse a muchos pueblos. Entonces aquí está presentando el triunfo de Israel y cómo estos reyes o estos otros pueblos se iban dispersando. Plata, oro, nieve, es decir, son estas experiencias del mismo pueblo, del mismo, monte, del ambiente que se va transformando, como teofanía también. Los reyes se dispersan, pero la naturaleza va expresando estos colores ante la presencia, ante el triunfo del Señor. Podemos ver también, por ejemplo, Job 38:22, primer libro de Macabeos 13:22. Entonces, no solo es la presencia de Dios, sino también el oráculo, también la palabra, también la noticia de que Dios se hace presente, de que Dios va acompañando a su pueblo. 16 al 24 ya presenta propiamente este Dios o esta peregrinación que llega hasta Sión, que llega hasta el santuario. 16 y 17. Montañas altísimas son las montañas de Basán. Montaña escarpada es la montaña de Basán. ¿Por qué envidian montañas escarpadas al monte que Dios eligió para habitar? El Señor habitará en él por siempre. Basán es un lugar a un lado del Jordán, conocido por su abundancia de hierbas, abundancia de plantas, por su fertilidad y por su grandeza de todo esto. Entonces, montañas escarpadas, montañas grandes, pero vean, esas montañas grandes, valiosas por su productividad, envidian a una pequeña montaña que es Sión. Entonces, todas estas montañas grandiosas, escarpadas, altas, dice, montañas altísimas son las de Basán, montañas escarpadas. Pero ¿por qué sienten envidia esas montañas grandes de un pueblo pequeñito, de un monte pequeñito, de Sión? Porque en Sión el Señor habita. Porque en ese pequeño monte el Señor quiso habitar. El Señor habita ahí por siempre. Pues vean, las montañas altísimas de Basán, valiosas por su productividad, pero el templo de Sión, el monte Sión, famosa o su importancia está en que en ella reside el Altísimo. Ha sido elegida para que habite el Altísimo. Los carros de Dios son miles y miles, versos 18 al 19. Los arqueros son millares. El Señor marcha del Sinaí al santuario. Subiste a la cumbre llevando cautivos, recibiste tributo de seres humanos, aun de quienes se oponían a la mansión del Señor Dios. Aquí se habla de cómo el pueblo que sale desde el Sinaí se establece, llega hasta el santuario. Todo ese peregrinar del pueblo es conducido hasta dentro del santuario. Primero se anuncia por qué estas montañas tienen envidia de Sión, porque ahí va a habitar el Señor, que sale con su pueblo desde el Sinaí
y entra al santuario. Y luego todos estos carros que son miles, arqueros que son miles, todo lo que acompaña al Señor. Y luego que Él lleva cautivos que le rinden tributo, se refiere a las guerras de conquista. Cuando iban conquistando un pueblo, pues obtenían el botín, y todos aquellos reyes conquistados pues tienen que dar tributo a aquel que los conquista. Entonces hace referencia a que en el paso de su peregrinar tuvieron que dominar, conquistar muchos pueblos. O sea, el triunfo de Dios sobre sus enemigos, y ellos tienen que rendir tributo, o sea, reconocer al Señor de Dios de Israel, que va desde el Sinaí hasta el santuario. Y los versos 20 al 24: bendito sea el Señor día tras día, Dios nuestro Salvador nos alivia. Nuestro Dios es un Dios salvador. El Señor, mi dueño, nos libra de la muerte. Dios aplasta la cabeza de sus enemigos, el cráneo melenudo de los criminales. Dice el Señor: los traeré de Basán, los traeré desde el fondo del mar, para que bañes tus pies en su sangre y la lengua de los perros tenga en tus enemigos su porción. Un poco de esta imprecación, es decir, palabras contra los enemigos o deseos de derrota de los enemigos, es parte de esa concepción de los judíos de el vencer Dios sobre los enemigos. Entonces se hace una bendición, una alabanza nuevamente al Dios Salvador, al Dios que rescata, al Dios que alivia y que aplasta la cabeza de los enemigos, es decir, derrota a todos los que se le van oponiendo para que el pueblo avance o para que el pueblo triunfe, es decir, aquellos que se oponen a el proyecto de Dios. Posiblemente la derrota del faraón, posiblemente la derrota ante, como canta aquel Salmo 136, que Dios derriba a Og, rey de Basán, a Sihón, rey de los amorreos, etcétera, etcétera, como ha ido venciendo a todos estos reyes opositores. Desde Basán, es decir, hasta el fondo, desde el fondo del mar, se refiere a todas estas partes, todo ese territorio, Basán, a un lado del Jordán, y luego también hacia el otro lado, hasta el mar. Entonces, todo ese territorio que abarcó el establecimiento de las tribus. Pisar la sangre, o sea, significa derrotar a los enemigos. Que los perros puedan comerse esa porción de los enemigos significa que no tienen sepultura. Aquellos paganos, aquellos enemigos, pues ellos consideraban que no tendrían sepultura, no tendrían de alguna manera una esperanza de salvación en Dios, y por lo tanto eran devorados por las fieras, por las aves de rapiña, lo que fuera, se devoraban sus cuerpos. Pues de alguna manera ellos presentaban así ese triunfo sobre los enemigos, es decir, aquella derrota de los pueblos que se oponían al proyecto de Dios. Versos 25 al 28. El desfile de la procesión. Aparece el cortejo de Dios, el cortejo de mi Dios, de mi Rey, al santuario. Al frente marchan los cantores, al final los arpistas, en medio las jovencitas van tocando los panderos,
en la asamblea bendicen a Dios, al Señor en la congregación de Israel. Miren, los guía Benjamín, el más pequeño, los príncipes de Judá y sus huestes, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Es ese festejo del triunfo se va representando entre este caminar o esta procesión hacia el santuario. En Jueces 11:34, Primera de Samuel 18:7, también tenemos esos festejos por el triunfo ante los pueblos. Los guía Benjamín, el más pequeño. Posiblemente se trate de Saúl, que fue el primer rey de Israel, venía de la tribu de Benjamín, quizá haciendo referencia al origen del reinado. O sea, los reyes también van ahí. Benjamín como representando a Saúl, primer rey de Israel que viene de Benjamín, y enseguida los príncipes de Judá, de donde viene David propiamente. Pero también aquí tenemos la referencia a la representación de las dos partes del pueblo. Se menciona a Judá y a Benjamín como aquellos representantes del pueblo del sur. Judá y Benjamín son los que se establecieron al sur, pero también se mencionan dos tribus del norte, Zabulón y Neftalí. Entonces, dos del sur, dos del norte, haciendo referencia de alguna manera a la totalidad del pueblo. Entonces, es todo el pueblo que va marchando en procesión hacia el santuario. Versos 29 al 36 encontramos el homenaje de los fieles primero y luego el tributo de los pueblos extranjeros. 29 al 31. Manda, oh Dios, tu fuerza. Refuerza, oh Dios, lo que hiciste por nosotros desde tu templo de Jerusalén. Que te traigan los reyes su tributo. Reprime la fiera del cañaveral, la manada de toros, los novillos de los pueblos, que se sometan con lingotes de plata. Dispersa a los pueblos belicosos. Encontramos aquí esa fuerza de Dios también que se desprende del santuario y que domina a los pueblos o a los reyes paganos. Salmo 102:16 dice: los paganos temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Salmo 102:23, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Recordamos también aquellas palabras del Éxodo 15, cuando los reyes tiemblan ante la presencia del Señor. El rey de los filisteos, el rey de Edom, el rey de Moab. Es decir, todos estos pueblos que se fueron enfrentando ante Israel, vean, que se rindan ante él, que le traigan lingotes de plata, que se acabe la guerra, estos pueblos guerreros que sean vencidos. De alguna manera está representándose el dominio de Dios sobre esos pueblos. La fiera del cañaveral normalmente se refiere a Egipto. El cañaveral, es decir, todas esas matas, cañas o papiros, es decir, todo esto que va surgiendo especialmente en el Nilo, todo ese cañaveral que surge en el Nilo, pues hace referencia al pueblo de Egipto, el pueblo del Nilo. Entonces, él domina esa fiera del cañaveral, ha dominado al faraón. Los toros y novillos pues representan también estos otros pueblos que se enfrentaron a Israel. 32 al 36.
que los mercaderes de Egipto vengan con regalos, Etiopía tienda sus manos hacia Dios, reinos del mundo canten a Dios, toquen para nuestro Señor, véanlo cabalgando por los cielos antiguos. Ya lanza su voz de victoria. Reconozcan la victoria de Dios sobre Israel, su majestad, su pueblo sobre las nubes. Dios es terrible en su santuario. Ciertamente el Dios de Israel da fuerza y poder a su pueblo. Bendito sea Dios. Dice que todos los pueblos alaben y reconozcan a Dios. Esta idea la encontramos también en Zacarías 14:16. Los supervivientes de las naciones que invaden Jerusalén vendrán cada año a rendir homenaje al Rey, al Señor de los ejércitos, y a alabar la fuerza y a celebrar la fiesta de las tiendas, de las chozas. Zacarías 14:17 al 18. La tribu que no suba a Jerusalén a rendir homenaje al Rey no recibirá lluvia en su territorio. Si alguna tribu egipcia no acude, el Señor la castigará. Es decir, estos pueblos que han sido vencidos en el peregrinar están invitados, por una parte, a rendirse ante el Señor dominador, pagar el tributo debido, y por otra parte, también invitados a alabarlo, a reconocerlo, a rendirle homenaje, a darle gracias. Pues este es un salmo un poquito complicado porque es muy repetitivo, pero mantiene esa idea general. El Dios poderoso que acompaña a su pueblo en el peregrinar de Egipto a Jerusalén y de ahí hacia el santuario. ¿Cómo se manifiesta Dios? Con su fuerza y con su poder. Ante su presencia, la tierra tiembla, la tierra se estremece, la tierra se transforma. Los reyes paganos se dispersan, los enemigos son vencidos, pero al mismo tiempo son invitados a reconocerlo, a alabarlo, a bendecirlo. Y hay una noticia buena para los huérfanos, para los pobres, para las viudas, para los forasteros, para los que no tienen quien vele por ellos. El Señor en su santuario se convierte en su protector, en su defensor. Queridos hermanos, independientemente de este lenguaje que escuchamos en este salmo, lenguaje reconocido todavía por ser parte del Antiguo Testamento, que habla de destrucción, de derrota, de pleito, de vencimiento contra enemigos, nosotros debemos entender aquí, Dios tiene un proyecto de salvación. Aquel que se le oponga a este proyecto, claro que va a quedar derrotado, va a quedar vencido, va a quedar disuelto, se va a esfumar, va a desaparecer. Pero están invitados todos, tanto los cercanos como los lejanos, todos los pueblos están invitados a colaborar con el proyecto salvífico, incluso a rendirle homenaje al Dios creador, al Dios vencedor. Y también somos invitados a mantener constante este deseo de cercanía a Dios, especialmente en el templo, de encontrar a este Dios salvador, este Dios protector, este Dios liberador. Y especialmente este salmo trae un gran anuncio de esperanza a los pobres, a los afligidos, a aquellos que no tienen quien vele por ellos. Podemos tranquilamente profundizar este salmo a la luz de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos los que lloran, los afligidos, porque serán consolados. Dichosos aquellos que han sido desposeídos, porque recibirán la tierra en herencia, recibirán el cielo, recibirán el reino de Dios en herencia. Dichosos todos aquellos pobres, porque Dios se acerca, Dios se hace presente y Él viene como el protector, como el cuidador de los más débiles, de los más necesitados. Queridos hermanos, les invitamos a seguir compartiendo estas reflexiones con sus contactos, con sus conocidos, para que pues esta palabra de Dios pueda seguir llegando más y más a los que pues tienen esta hambre y sed de su palabra. Que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.